No debí venir aquí. Lo sé ahora, cuando el frío me cala hasta los huesos y la oscuridad parece tener peso. Un peso físico que me aplasta el pecho. Solo quería escapar. Huir de la ciudad, de los gritos de mi jefe que resonaban en mi cabeza como un eco maldito, de las facturas apiladas en la mesa, de la sensación de que mi vida se escurría por el desagüe. Necesitaba silencio. Pero hay un tipo de silencio que cura, y otro muy distinto que acecha. El silencio de este bosque no es paz. Es un depredador que contiene la respiración antes de atacar. Conocía este lugar. O al menos, eso creía. Mi abuelo me traía aquí cuando era niño. Recuerdo el olor a pino y tierra mojada, las historias que me contaba sobre los antiguos guardianes del monte. Pero el abuelo también decía otras cosas, advertencias que mi mente infantil archivó como cuentos de viejos. Decía que el bosque tiene memoria. Decía que hay horas, cuando el sol cae y las sombras se alargan, en las que el velo se rompe. Nunca entres al monte después de las 3, decía. Yo entré a las 4. El sol todavía brillaba con fuerza, filtrándose entre las copas de los árboles como lanzas doradas. Caminé por el sendero, sintiendo como la tensión de la oficina se disolvía con cada paso. El aire era fresco, pero tenía un matiz extraño, un olor metálico, como a cobre o sangre vieja, que ignoré. Caminé y caminé, dejándome llevar por el ritmo de mis propios pasos, adentrándome más y más en la espesura. No miré el reloj. No pensé en el regreso. Me sentía libre. Y entonces, el mundo cambió. No fue gradual. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Un momento el cielo era azul cobalto, y al siguiente, una mancha violácea y enferma cubría el horizonte. Las sombras de los árboles se estiraron de golpe, deformándose, convirtiéndose en garras negras que arañaban el suelo. Y lo peor fue el sendero. Simplemente desapareció. Me detuve en seco, girando sobre mis talones. Árboles. Solo árboles. Pinos inmensos, cubiertos de un musgo grisáceo que colgaba como barbas de ancianos muertos. ¿Por dónde había venido? Intenté reconocer alguna roca, algún tronco torcido, pero todo parecía idéntico. Una copia de una copia. Una náusea repentina me golpeó el estómago. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Pantalla negra. Muerto. Ni siquiera encendía, aunque sabía que tenía batería al salir. Maldije en voz baja. El sonido de mi propia voz me asustó, sonó opaco, como si el aire fuera demasiado denso para transportar el sonido. Saqué la linterna táctica de mi mochila. Gracias a Dios por la paranoia de mi abuelo, siempre me hizo cargar una. El haz de luz blanca cortó la oscuridad, revelando partículas de polvo bailando en el aire estancado. Hay que mantener la calma, me dije. El pánico es lo que mata a la gente aquí. Si camino en línea recta, tarde o temprano encontraré la carretera, o un arroyo, o algo. Elegí una dirección, guiándome por lo que creía que era el norte, y comencé a caminar. Los primeros 20 minutos fueron una lucha física. El bosque se había vuelto hostil. Las ramas bajas me golpeaban la cara como látigos invisibles. El suelo estaba lleno de agujeros ocultos bajo hojas podridas. Tropecé, caí, me levanté. Pero seguí avanzando. Tenía que salir de allí. Entonces la vi. Un árbol caído. Un pino gigantesco, partido por la mitad, bloqueando el paso. Su madera estaba negra, como quemada, y tenía una forma curiosa, retorcida, que me recordaba a una columna vertebral humana rota. Lo rodeé por la derecha, sintiendo un escalofrío al pasar cerca de la madera muerta. Olía a azufre. Seguí caminando. 10 minutos más. 15. Mis piernas empezaban a arder. Y entonces, la luz de mi linterna iluminó algo adelante. Me detuve. El aire se congeló en mis pulmones. Era el árbol. El mismo pino negro. La misma forma de columna vertebral rota. El mismo olor a azufre. No era posible. Había caminado en línea recta. Estaba seguro. Me di la vuelta, con el corazón martilleando contra mis costillas. Quizás hay dos árboles iguales. Sí, eso debe ser. El bosque es grande. Cambié de dirección. Giré 90 grados a la izquierda, forzándome a atravesar un matorral de espinos que me rasgaron los pantalones y la piel. No me importó el dolor.
Solo quería alejarme de ese árbol maldito. Caminé rápido, casi corriendo, respirando con dificultad. 20 minutos después, allí estaba. El árbol negro. Esperándome. Esta vez, no pude mentirme. Estaba caminando en círculos. O algo me estaba haciendo caminar en círculos. Me dejé caer de rodillas, jadeando. La realidad de mi situación cayó sobre mí como una losa de concreto. Estoy perdido. Estoy atrapado. Tranquilo, susurré. Pero esta vez, el bosque no absorbió mi voz. El bosque me respondió. No fue una palabra. Fue un sonido. Un silbido. Largo, agudo, y melódico. Una escala de notas que subía y bajaba, como una canción de cuna distorsionada. Sonó lejos, muy lejos, quizás a kilómetros de distancia, allá en la profundidad del valle. Me puse de pie de un salto, apuntando la linterna hacia la oscuridad. «¿Hola?», grité. «¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda». Silencio. Solo el crujir de las ramas muertas. Y luego, otra vez. El silbido. Esta vez sonó más cerca. Mucho más cerca. Recordé la historia del abuelo. La leyenda de los llanos, la historia que se cuenta en los pueblos olvidados de Dios. Si lo escuchas cerca, estás a salvo, porque él está lejos. Pero si lo escuchas lejos. El primer silbido había sonado lejano. Eso significaba. Dios mío. Eso significaba que estaba justo a mi lado. Empecé a correr. No fue una decisión consciente. Fue instinto animal. El cerebro reptiliano tomando el control. Corrí a ciegas, la luz de la linterna rebotando caóticamente entre los troncos. Las ramas me azotaban la cara, sentía el sabor de la sangre en mis labios, pero no me detuve. Detrás de mí, escuché algo. No era un animal. No era el viento. Eran pasos. Crack. 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 Pasos pesados, lentos, deliberados. Cada vez que mi pie golpeaba el suelo, escuchaba un eco casi instantáneo, pero con un peso diferente. Como si alguien estuviera imitando mi ritmo, burlándose de mi desesperación. Me detuve en seco, apagando la linterna por instinto, pegando mi espalda contra un roble grueso. Mi pecho subía y bajaba violentamente. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar el sonido de mi respiración. Oscuridad total. Una oscuridad tan densa que podía sentirla tocando mis ojos. Escuché. Nada. Silencio absoluto. Esperé. 1 minuto. 2. Quizás había sido mi imaginación. El eco de mis propios pasos en un cañón. El miedo haciéndome alucinar. Y entonces, a menos de 3 metros de mí, en la oscuridad total, escuché el sonido de una respiración. No era humana. Era un sonido húmedo, gorgoteante, como si alguien intentara respirar con la garganta llena de líquido. Inhalar. Exhalar. Un estertor lento y rítmico. Y apestaba. Un olor rancio, a carne que lleva días al sol, a flores podridas de cementerio. Estaba ahí. Justo delante de mí. Cerré los ojos, rezando a un Dios del que no me había acordado en años. Por favor, que no me vea. Por favor, que se vaya. El sonido de la respiración se movió. Se desplazó hacia la derecha. Lento. Arrastrando los pies. Pude escuchar el roce de piel desnuda contra la corteza de los árboles. Ras, ras. Dio un paso más. Y otro. Ahora estaba a mi costado. Sentí un frío glacial emanar de la criatura, un frío que no era natural, que hacía doler los dientes. «Papá», susurró una voz. Mi sangre se convirtió en hielo. No era la voz de un monstruo. Era mi voz. Mi propia voz, cuando tenía 10 años. «Papá, ¿dónde estás?», dijo la cosa en la oscuridad, imitando perfectamente mi tono de niño asustado. Quería gritar. Quería vomitar. Pero sabía que si hacía un sonido, estaba muerto. Me mordí el labio hasta que sentí el sabor metálico de la sangre. La cosa soltó una risita. Una risa baja, gutural, que no tenía nada que ver con la voz de un niño. «Te encontré», susurró, ahora con una voz profunda y rasposa.
Encendí la linterna y grité. El haz de luz iluminó el espacio frente a mí. Vacío. Solo árboles y niebla baja que comenzaba a levantarse del suelo. Pero en el suelo, donde había escuchado la respiración, había huellas. Huellas de pies descalzos. Pero eran enormes, el doble de grandes que las de un hombre, y los dedos eran anormalmente largos y terminaban en lo que parecían garras clavadas profundamente en la tierra. Y lo peor, las huellas estaban al revés. Los talones apuntaban hacia adelante, los dedos hacia atrás. El curupira. El bombero. El justiciero. No importaba el nombre. Algo antiguo me estaba cazando. Corrí de nuevo. Esta vez no paré. Corrí hasta que mis pulmones ardieron como fuego, hasta que mis piernas se convirtieron en plomo. El bosque se había convertido en un laberinto de pesadilla. Los árboles parecían moverse cuando no los miraba, cerrando el camino, empujándome hacia una dirección específica. De repente, los árboles se abrieron y vi una estructura. Una cabaña. Vieja, de madera podrida, con el techo hundido. Parecía abandonada hace décadas. Pero era un refugio. Paredes. Una puerta. Me lancé hacia ella. La puerta estaba atascada, hinchada por la humedad. La golpeé con el hombro, una y otra vez, gritando de frustración y terror. Detrás de mí, en la linde del bosque, escuché el silbido de nuevo. Fuerte. Agudo. Justo en mi oído. La puerta cedió con un crujido estruendoso y caí dentro, rodando por el suelo lleno de polvo y excrementos de ratas. Me levanté de un salto y empujé la puerta para cerrarla, buscando algo, lo que fuera, para atrancarla. Encontré una vieja mesa de madera y la arrastré, sollozando, hasta bloquear la entrada. Me dejé caer contra la pared opuesta, apuntando la linterna a la puerta. Vete, 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 murmuraba, meciéndome. Silencio. La cabaña estaba helada. El aire olía a moho y a algo más, a tierra santa profanada. Paseé la luz de la linterna por las paredes. Estaban cubiertas de símbolos rayados en la madera. Cruces invertidas. Dibujos de ojos. Y algo que parecía un conteo de días. Cientos de rayas. Algo caminó sobre el techo. El polvo cayó de las vigas sobre mi cabeza. Pum. 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 Pasos lentos. Pesados. Caminando de un lado a otro sobre las tejas podridas. Se detuvieron justo encima de mí. Apagué la linterna. No quería que supiera exactamente dónde estaba sentado. Me quedé en la oscuridad, escuchando cómo las viejas vigas de madera gemían bajo un peso imposible. Y entonces, empezó a rasguñar. Scritch, scratch. Uñas largas, duras como el acero, arañando la madera del techo. Estaba intentando entrar. Estaba excavando. El sonido era enloquecedor. Lento, rítmico. Rasguño, pausa. Rasguño, pausa. De repente, el rasguño se detuvo. Me quedé petrificado. ¿Por qué te escondes?, preguntó una voz desde afuera. Pero no venía del techo. Venía de la puerta. Justo al otro lado de la madera delgada. Y esta vez, la voz era la de mi madre. Mi madre, que había muerto hace 5 años. Hijo, ábreme. Hace frío aquí afuera. Me duelen los huesos. Ábreme. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Sabía que no era ella. Sabía que era una trampa. Pero escuchar esa voz llena de dolor y amor, era una tortura peor que cualquier dolor físico. No eres ella. Grité, perdiendo el control. Vete al infierno. Hubo un silencio. Y luego, un golpe brutal en la puerta. La madera crujió. La mesa que usé para bloquearla se movió unos centímetros. Otro golpe. Y otro. La puerta se arqueaba hacia adentro. No iba a aguantar. Miré alrededor frenéticamente. Había una ventana pequeña en la pared trasera, tapada con tablas. Corrí hacia ella y empecé a arrancar las tablas con mis manos desnudas, clavándome astillas, rompiéndome las uñas. ¡Bum! La puerta estaba cediendo. Pude ver una mano pálida, larga y huesuda, colarse por la rendija que se había abierto, tanteando el interior, buscando el bloqueo para apartarlo.
Arranqué la última tabla de la ventana. El hueco era pequeño, pero yo estaba delgado por el estrés. Me impulsé y me arrastré hacia afuera, cayendo de cabeza en el barro del otro lado de la cabaña. Me levanté y miré hacia atrás. No debía hacerlo. La puerta de la cabaña había caído. Y en el marco, iluminada por la pálida luz de la luna que apenas atravesaba las nubes, estaba la figura. Era alto. Inhumanamente alto, quizás casi 3 metros. Extremidades delgadas como ramas, cubiertas de una piel blanca y lechosa que parecía brillar. Estaba desnudo, pero no tenía género, solo piel lisa. ¿Y su cara? No tenía cara. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había piel lisa y blanca. Una superficie vacía. Pero mientras lo miraba, paralizado por el horror, la piel de su cara comenzó a abrirse. Una raja vertical apareció donde debería estar la boca, revelando filas y filas de dientes como agujas. Levantó una mano larga y me señaló. Y silbó. Aquel silbido cortó el aire como una navaja de afeitar oxidada. No fue un sonido externo. Resonó dentro de mi cráneo, vibrando en mis dientes, raspando el interior de mi cerebro. Salí disparado. No corría como un ser humano, sino como una bestia acorralada. Mis pies se hundían en el barro, las ramas me azotaban la cara abriendo cortes calientes en mi piel, pero no sentía dolor. Solo sentía un terror absoluto, un hielo negro que sustituía a mi sangre. El bosque cambió a mi alrededor. Ya no eran simples árboles. Los troncos parecían columnas de un templo grotesco y abandonado, erigidos para adorar a algo que nunca debió existir. Por el rabillo del ojo, veía cómo las sombras se estiraban, intentando agarrarme los tobillos para hacerme caer. Detrás de mí, escuché el sonido. No eran pasos. Era el ruido de huesos rompiéndose. Crack. 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 Aquella cosa no corría. Rompía el espacio, acortando la distancia con movimientos antinaturales, espasmódicos. Giré la cabeza un segundo mientras corría y vi su silueta blanca entre los árboles. Aparecía a mi izquierda, luego a mi derecha, parpadeando en la existencia como una película quemada. Estaba jugando conmigo. Irrumpí en un pequeño claro esperando encontrar una salida, pero me detuve en seco, derrapando sobre la hierba húmeda. El claro no estaba vacío. Allí estaban ellos. Decenas de figuras. Formaban un círculo perfecto, inmóviles entre la maleza alta. Todos vestían harapos sucios y grises que recordaban a mortajas funerarias. Tenían las cabezas gachas y los brazos colgando a los costados, brazos pálidos y demasiado largos. «¡Déjenme pasar!», grité, mi voz rompiéndose en un chillido histérico. «Ayúdenme, por favor». Una de las figuras levantó la cabeza lentamente. La enfoqué con la linterna y casi se me cae el alma a los pies. Era el rostro de una mujer, pero estaba mal. Sus ojos estaban cosidos con hilo negro grueso, la piel tirante y amoratada alrededor de las puntadas. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, desencajada, y de ella no salía sonido alguno. Solo un líquido negro y espeso que le manchaba la barbilla. Levantó una mano huesuda y me señaló. Luego, una segunda figura alzó la vista. Un hombre con el cráneo hundido. Luego un tercero. Un niño con la piel azul de un ahogado. Todos me miraban. La procesión de las ánimas. La Santa Compañía. Los que se perdieron antes que yo. Los que el bosque reclamó. Y empezaron a cerrar el círculo. Escuché el silbido de nuevo. Ahora venía de todas partes. Del cielo, de la tierra, de las gargantas muertas de aquellas figuras. Era un coro de locura. «Ya viene», susurró la mujer de los ojos cosidos. Su voz sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «Quiere un traje nuevo. Quiere tu piel». Lo entendí de golpe. No me estaban atacando. Me estaban dando la bienvenida. Yo iba a ser uno de ellos. Iba a caminar en esa fila eternamente. El pánico se transformó en una furia ciega. No voy a morir aquí. No voy a ser parte de esta colección de malditos. Me lancé hacia adelante, directo contra la cadena de figuras muertas. Choqué con el hombro contra el pecho del cadáver más cercano. Se sintió como golpear un saco de arcilla mojada, fría y pegajosa. La figura se tambaleó y logré romper la formación, sintiendo como dedos helados rozaban mi chaqueta, intentando retenerme.
Me interné en la oscuridad del bosque, jadeando, llorando. Adelante, vi una luz. Luz eléctrica, amarilla y real. Un faro de esperanza atravesando la espesura. La carretera. Pero algo me agarró el tobillo. Caí de bruces, golpeándome el pecho contra el suelo con violencia. El aire salió de mis pulmones. Me giré sobre mi espalda, pataleando, y enfoqué la linterna hacia mis pies. Nada. Raíces. Solo eran raíces torcidas. Pero cuando levanté el haz de luz, lo vi. La criatura pálida estaba de pie justo encima de mí. Sus piernas, largas como zancos, estaban abiertas a ambos lados de mi cuerpo. Era tan alto que su cabeza se perdía entre las ramas bajas de los árboles. Solo veía su torso, hundido, esquelético, con las costillas marcadas bajo una piel translúcida. Sus brazos colgaban hacia abajo. Sus dedos, largos como cuchillos, estaban a centímetros de mi cara. Desde arriba, desde la oscuridad donde debería estar su cabeza, algo goteó. Una saliva viscosa y apestosa cayó en mi mejilla. Quemaba. Quemaba como ácido de batería. Grité de dolor y terror, y con la fuerza de la desesperación, golpeé con la linterna aquella mano pálida que intentaba tocarme. La criatura siseó, un sonido como vapor escapando de una caldera, y retrocedió un paso. Era mi oportunidad. Me levanté, sin sentir las piernas, y corrí hacia la luz. Los árboles se abrieron de repente. El asfalto duro golpeó mis suelas. Salí al medio de la carretera, agitando los brazos como un loco, gritando sin sentido. Luces altas me cegaron. El chirrido de frenos. El olor a goma quemada. Un camión enorme, cargado de madera, se detuvo a pocos metros de mí. La puerta se abrió y el conductor saltó a la carretera. Era un hombre robusto, con canas y un crucifijo grande colgando del cuello. Llevaba una barra de hierro en la mano. ¿Qué diablos haces, muchacho?, bramó. ¿Te quieres matar? Corrí hacia él, agarrándolo de la camisa. Sáqueme de aquí. Por favor. ¿Está ahí? Viene por mí. El conductor me miró, luego miró hacia el bosque negro detrás de mi espalda. Su expresión cambió. La ira desapareció, reemplazada por algo más oscuro. Miedo supersticioso. Vio algo en mis ojos. O quizás, olió la podredumbre que yo traía pegada en la ropa. Se santiguó rápidamente. Sube a la cabina. Rápido. No mires atrás. Trepé al asiento del copiloto, temblando incontrolablemente. El conductor subió, bloqueó las puertas y arrancó el camión con tanta fuerza que me pegó contra el respaldo. Condujo en silencio durante kilómetros. Yo no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. El bosque era una muralla negra. Inmóvil. Nada se movía. Pero entonces, el camión tomó una curva y los faros traseros barrieron la orilla de la carretera. Y lo vi. Estaba allí. De pie en el límite entre la luz y la sombra. Alto. Pálido. Sin rostro. Levantó una mano larga, y lentamente, me saludó. No era un adiós. Era un hasta pronto. ¿Escuchaste el silbido?, preguntó el conductor en voz baja, sin apartar la vista de la carretera. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Me congelé. ¿Qué? El silbido, muchacho. ¿Lo escuchaste? Sí, logré susurrar. Primero lejos. Luego cerca. El conductor negó con la cabeza y besó su crucifijo. Tienes suerte de haber llegado a la carretera. La gente del pueblo dice que si lo escuchas y sobrevives, él te recuerda. Él marca a los suyos. Me dejó en la entrada de la ciudad. No recuerdo cómo llegué a mi apartamento. Todo fue una neblina. Autobús, taxi, llaves en la cerradura. Entré en mi casa, cerré todos los cerrojos, bajé las persianas. Encendí todas las luces. Cocina, baño, salón. Necesitaba luz. Seguridad. Civilización. Hormigón y acero. Fui al baño para quitarme la suciedad del bosque. Me quité la chaqueta rota, la camisa empapada en sudor frío. Me miré en el espejo. Estaba cubierto de moretones y rasguños. En mi mejilla, una mancha roja y fea donde me había caído la saliva de la cosa.
Entonces me giré para ver un rasguño que me ardía en la espalda. Y mi corazón se detuvo. En mi espalda, grabada a fuego directamente en la carne, había una marca. No era un golpe. Era la huella de una mano. Una mano enorme, con dedos largos y retorcidos que abarcaban casi toda mi espalda. La piel alrededor estaba negra, necrosada, como una quemadura de frío extremo. Toqué la marca. No dolía. Estaba helada. Y en ese momento, la luz del baño parpadeó. Una vez. 2 veces. Y luego, desde la rejilla de ventilación en el techo, escuché el sonido. Suave. Melódico. Un silbido. Sonaba muy, muy lejos. Como si estuviera a kilómetros de distancia, en otro valle, en otro mundo. Pero yo conozco la leyenda. Ahora sé la verdad. Si suena lejos, significa que está justo detrás de ti. No quiero girarme. Veo en el espejo que la puerta del baño se está abriendo lentamente hacia el pasillo oscuro. Ha venido a recoger su piel nueva. No me di la vuelta. El instinto me gritaba que si no lo veía, tal vez no fuera real. Que tal vez era un juego de sombras en el espejo. Pero el olor, ese olor a tierra húmeda, a pantano estancado y a carne vieja inundó mi baño aséptico en cuestión de segundos, ahogando el aroma a jabón y lavanda. La puerta del baño, que yo veía reflejada en el espejo, terminó de abrirse por completo. La oscuridad del pasillo era absoluta, una boca negra que se había tragado la luz de mi propia casa. Y entonces, escuché el sonido. No eran pasos. No era el silbido. Era un clac clac clac. Seco. Hueco. Como piedras chocando entre sí. O dominós cayendo. Pero yo sabía lo que era. Eran huesos. Cientos de huesos chocando dentro de un saco de arpillera arrastrado por el suelo. Raás, clac clac. Raás, clac clac. El sonido avanzaba por el pasillo. Hacia mí. La bombilla del baño estalló. La oscuridad cayó sobre mí como un telón de plomo. Los cristales rotos llovieron sobre mi cabeza y mis hombros desnudos. Grité y me lancé hacia adelante, tropezando en la oscuridad, gateando para salir del baño, alejándome de la puerta. Me arrastré por el suelo del salón, golpeándome contra los muebles que ya no podía ver. Buscaba mi teléfono. Necesitaba luz. Necesitaba llamar a alguien. A la policía. A un cura. A quien fuera. Mis dedos encontraron el móvil en el sofá. La pantalla se iluminó, proyectando una luz azul fantasmal en la habitación. 911, vamos, vamos. Mis dedos resbalaban sobre la pantalla por el sudor y la sangre. Pero no había señal. Sin servicio. En el centro de la ciudad. En un 5.º piso. Sin servicio. No puede ser, sollocé. Levanté el móvil para alumbrar el salón. Todo parecía normal. El televisor, la estantería, la mesa. Pero el sonido continuaba. Clac clac. Venía de la cocina. Me levanté y corrí hacia mi habitación. Cerré la puerta de un portazo y giré el pestillo. Arrastré la cómoda pesada frente a la puerta. Me senté en la cama, con la espalda contra la pared, apuntando el móvil hacia la entrada barricada. Es una pesadilla, repetía. Voy a despertar. Voy a despertar ahora. Y entonces, el silbido sonó de nuevo. Pero esta vez no fue un silbido lejano. Sonó justo debajo de mi cama. Melódico. Suave. Las notas subían y bajaban, burlonas. Me quedé paralizado. El frío que subía desde el colchón atravesó mi piel. Lentamente, bajé la mirada. La luz del móvil iluminó el borde de la cama. Y vi una mano. Aquella mano pálida, de dedos imposibles, se asomaba desde abajo, agarrando la sábana. La criatura no estaba en el pasillo. No estaba en la cocina. Había estado esperándome aquí. Todo este tiempo. La cama se sacudió violentamente. Algo enorme se estaba levantando. Salté hacia atrás, cayendo al suelo, y corrí hacia la ventana. 5.º piso. No importaba. Prefería saltar. Prefería el asfalto que lo que sea que estuviera en esa habitación. Abrí la ventana. El aire de la ciudad entró de golpe, con sus ruidos de coches y sirenas lejanas.
La vida real. Estaba ahí fuera. Puse un pie en el alféizar. Iba a saltar. Pero algo me agarró del cuello de la camisa y me tiró hacia atrás con una fuerza inhumana. Volé por la habitación y me estrellé contra la pared opuesta. El móvil salió despedido y cayó boca abajo, dejando la habitación en penumbras. Escuché pasos acercándose a mí. Y el sonido del saco arrastrándose. Raas, clac clac. ¿Sabes qué llevo aquí? Preguntó una voz. No era la voz de mi madre. No era la de mi padre. Era una voz antigua, una voz que sonaba a tierra crujiendo. No respondí. Lloraba en silencio, acurrucado en posición fetal. Llevo a los mentirosos, dijo la voz. A los borrachos. A los que olvidan las viejas historias. Y me falta, una pieza. Sentí una mano fría agarrarme el tobillo. Me arrastró hacia el centro de la habitación. Clavé las uñas en el suelo de madera, astillándome los dedos, intentando frenar, pero era inútil. Era como si me arrastrara una grúa. No. Por favor. No. Grité. La criatura me levantó en el aire con una sola mano, como si yo fuera un muñeco de trapo. Me sostuvo frente a su rostro sin rasgos. La hendidura de su boca se abrió de nuevo, llena de dientes de aguja. Y sonrió. Tu espalda ya es mía, susurró. Ahora necesito tus huesos. Abrió el saco que llevaba en la otra mano. Un hedor insoportable salió de él. Pude ver cráneos dentro. Huesos pequeños y grandes. Algunos todavía tenían trozos de carne pegada. Me lanzó dentro. Caí sobre una pila de huesos duros y afilados. La oscuridad era total. El olor me ahogaba. Miré hacia arriba. Vi el círculo de luz de la boca del saco. Y la cara pálida de la criatura mirándome desde arriba. Descansa, dijo. Y cerró el saco. Epílogo, informe policial. Transcripción del archivo de audio número 402. Recuperado del teléfono móvil de la víctima, encontrado en el apartamento 5B. Ruido de estática. Respiración agitada. Llanto contenido. Voz de la víctima: si encuentran esto, no vayan al bosque. No vayan al Pinar del Norte. Él está ahí. Me siguió. Pensé que estaba loco, pero... Sonido de madera crujiendo fuertemente. Dios, ha entrado. Está aquí. Silbido lejano y melódico se escucha en la grabación, aunque el análisis de audio indica que la fuente del sonido estaba a menos de 1 metro del micrófono. No. Aléjate. Mamá, ayúdame, gritos desgarradores que se cortan abruptamente por un sonido húmedo, como un golpe fuerte contra carne. Punto. Silencio durante 10 segundos. Se escucha un sonido de arrastre, raas, clac clac. Raas, clac clac. La grabación termina. Nota del oficial: el apartamento fue encontrado vacío. No había señales de entrada forzada. La puerta estaba bloqueada desde adentro con muebles. La ventana estaba abierta. No se encontraron huellas dactilares, excepto las de la víctima. Lo único que encontramos fue una pila de polvo extraño en el centro del dormitorio. Análisis de laboratorio confirman que es calcio. Polvo de huesos humanos. El caso sigue abierto. Pero nadie en la comisaría quiere escuchar esa grabación 2 veces. Dicen que si la escuchas con auriculares, puedes oír el silbido detrás de ti.